Sí, o sea, trabajando y estudiando, lo mejor que hay es tomar mate. O sea, no sé si lo mejor para la salud, pero está bueno. Y con amigos también, siempre. Y todos están acompañados con un mate. Y la playa también, el estudio y el trabajo también. O sea, casi todos los momentos están acompañados con un mate. Sí. ¿No? Sí, a donde vayas siempre te llevas un mate. Viajás, lo llevas. A todos lados, hasta en el trabajo. Generalmente, si es un área así informal, siempre hay un mate de por medio. Es parte de los uruguayos. Sí. Digo. Y también es una referencia, ponele, nosotros que estuvimos en España un tiempito, lo que te comentaban era, ves a alguien caminando por la calle con un mate, uruguayo te gritaban, es como que te identifican con eso. Buenísimo. Sí, tal cual. Es parte de la cultura uruguaya. Un ícono, papá, ¿no? Sí, un ícono, porque aparte te das cuenta cuando, no sé si ustedes de Estados Unidos probaron mate acá, seguramente la primera vez no les gusta. O sea, es algo que se hace costumbre y es parte de los uruguayos. Yo soy profesora de inglés para chiquitos y trabajo en un jardín. Y yo lo contrario, en un hogar con abuelos. Fue los opuestos. Por la política, nada, siento que tiene mucho por qué trabajar, o sea, falta mucho, ¿no? Falta mucho, pero también nosotros tenemos que hacer mucho. Digo, en Estados Unidos tienen mucho más eso de hacer ustedes y no echarle la culpa al gobierno de todo. Y nosotros también tendríamos que meternos más con temas de fundaciones y todo, que ahora está bastante más fuerte. Pero el gobierno, cualquiera, tiene mucho para mejorar, cualquier Sí, partido. todos tienen sus pros y sus contras. Pero sí, siempre se espera que mejoren. Pero bueno. Ya de chico ya se tomaba mate ya con los amigos del barrio. Nosotros somos acá de un barrio de Tambores, del barrio Sur y Palermo. Cuando sale acompañado, el mate del termo no puede faltar. Es un compañero más, digo, ¿no? Del paseo diario de cada día. El mate es una excusa para una reunión, es el motivo para charlar y compartir un momento lindo, agradable. Si uno pregunta a nivel mundial, o ve a una persona tomando mate, o es argentino o es uruguayo. Entonces es una identidad de nosotros que nos reconoce. Mi futuro es seguir caminando en busca de los momentos felices con mi familia y que, bueno, me gustaría que la mayor parte de la gente de mi país recurra a eso, que busque la felicidad y esté a gusto en su país. La verdad, yo empecé a tomar mate constantemente a partir de los 21 años. Antes no lo tenía incorporado. Empecé con la idea del mate, lo fui incorporando y cada vez más asociando una salida con un mate y permanentemente usándolo. Estamos como en una época un poco entre una política socialista, pero bueno, el país como territorio, como cultura, como gente, es un excelente país. Quizás en la parte de desarrollo, no, somos tercermundistas, pero bueno, tendríamos que continuar un poco más con gente creativa, con ganas de trabajar, con ganas de crecer, que es lo que le falta al país, porque en verdad somos una cultura un poco envejecida. Mucha gente que se prepara es con fin de poder irse. Y es un gran tema eso, porque si estamos hablando de que somos pocos jóvenes, y de los jóvenes hay un gran porcentaje que piensa en irse una vez finalizada la carrera o seguir continuando afuera, que queda en el desarrollo del país. Sí, obviamente para los jóvenes siempre está presente la idea de irse. Yo me acuerdo que iba a patín y mis padres me daban cuando tenía sed, así que ya estaba en la escuela. Sí, es normal en realidad ir a la playa de tarde en verano y la familia toda lleva mate. Es como, naces con eso en realidad. Sí, yo me acuerdo que cuando era más chica, con mi prima, nos llamaba mucho la atención, era como, el mate era como algo de personas grandes y nosotras queríamos tomar mate y arrancábamos con un mate chiquito, tipo de juguete, y tomábamos más que nada mate dulce y eso era como muy... Es verdad, es verdad. Para mí es como... No es algo, no sé, es como más social. Es como que si estás
no sé, por ejemplo, venís a la Rambla, es como que necesitas tener un mate. No porque por la necesidad de tomarlo, sino es como, no sé, es como algo social en realidad. Sí, como un acompañante, quizá. Sí, si no viviera acá no creo que tomara mate Claro, así, sí, yo por tampoco. tomar. O ponerle, yo cuando voy a la facultad necesito llevarme el mate de mañana porque me duermo en la clase, si no. Es como que te levanta un poco, es como el café. Me voy a ir el año que viene a estudiar de intercambio y después que termine la carrera y vuelva pienso volver a España, así a vivir. Me gusta, me llama la atención el cine español, entonces me gusta ir para allá. Es como que cada vez, en realidad es como peor, como que si bien el uruguayo es solidario y si te cruzas por la calle a alguien y necesitas ayuda o lo que sea, te ayudan, en realidad es como, por parte del gobierno es todo como muy, no sé, no piensan mucho en la gente y en el pueblo. Es como que, no sé, son como demasiado, para mí, mi opinión, son demasiado egoístas y no piensan en resolver los problemas que hay, las cosas que, no escuchan las cosas que le pide la gente. Esa es mi opinión, no estoy de acuerdo con el gobierno. Y también llegaron en un momento en el que, Claro, con las cosas que pasaron este año, el tema, no sé si están enterados de Sendik y lo que pasó con el vicepresidente acá. Que renunció. Que tuvo que renunciar por un tema de ANCAP que hace... De corrupción, que robaba plata y esas cosas como que... Que lo haga un vicepresidente de un país, como que no te da mucha confianza de lo que hay atrás. Porque esas cosas son las que se saben, pero las que no se saben... Claro. Y para el país en realidad espero que vuelva a ser como antes, en realidad, que el uruguayo se sentía como seguro de donde estaba. De vivir en Uruguay, de salir a la calle, era como... Yo me acuerdo de que de muy chica las puertas las dejábamos abiertas, sin llave. Te acostabas a dormir y no cerrabas las puertas con llave. Y ahora es necesario cerrar la puerta con llave y poner una reja. Entonces es como que la persona vive totalmente encerrada y el delincuente está libre y nadie lo encierra a ningún lado y somos nosotros los que nos tenemos que encerrar atrás de una reja para que no nos pase nada. Entonces yo espero que el país vuelva a ser como era hace unos años atrás. Tampoco mucho porque tengo 20 años, entonces no fue hace mucho tampoco. En realidad el tema es un poco que necesitamos un ajuste en lo que es la materia penal acá en el país. Sí. Porque no hay, o sea, por ejemplo, si violan a alguien y lo violan y no se registra que adentro haya semen, por ejemplo, solo lo hacen por atentado al pudor. Claro. Y no es como una violación y está preso, no sé, 2-3 años y después vuelve a salir a la calle. No hay intenciones de arreglar esas cosas tampoco. O de mejorar las leyes o de cambiarlas, ¿no? Entonces está. Al principio no gusta mucho, es un gusto medio extraño, pero después te vas acostumbrando. Como todo, ¿no? Creo que me costó armarlo un poco, porque es una técnica especial, pero después le vas agarrando la mano. Y generalmente los recuerdos con el mate siempre se comparte con amigos, siempre hay buenos recuerdos con el mate. Con el fútbol y el mate son las dos cosas que nos representan más. O sea, el fútbol en todos lados es donde nos identifica más y el mate también, o sea, es bien de esta región, ¿no? Es complicado encontrar a alguien que, o sea, alguien capaz que sí, pero que varios políticos estén realmente interesados en mejorar el país y no en sus propios intereses, ¿no? Y es complicado el tema político, es muy delicado, pero personalmente no estoy muy de acuerdo con el gobierno actual, pero eso son cosas personales de cada uno, así que parece medio delicado el tema de la política. Está bien. No pienso en algo en particular, o sea, pienso más bien en aprovechar, o sea, cada día que pasa, ¿no? O sea, disfrutar un poco la vida dentro de lo posible. ¿Cuánto hiciste vos? Bueno, vale.